tenemos una sociedad hipócrita. Tenemos una sociedad que cada día nos está dando muestras de que no hay valores verdaderos con el ser humano. ¿Okay? Estamos en una sociedad carente de valores, una sociedad de antivalores, una sociedad que no trabaja en función al bienestar del ser humano. Lo estamos viendo en este momento. En muchas partes del mundo se están cometiendo crímenes, hay crueldad en el mundo, ¿ok? Pero claro, es mucho más fácil verlo de esta manera, ver qué está sucediendo afuera, que lo está padeciendo otro, que lo está ejecutando otro. Pero no es tan fácil observar que esta crueldad y estos antivalores han convivido con nosotros por mucho tiempo, ¿ok? Han convivido con nosotros en nuestro día a día y no nos hemos percatado de eso. Bien, el comportamiento de las sociedades es el mismo comportamiento que tenemos los seres humanos de manera individual, ¿okay? La misma experiencia invisible, la experiencia interna que nosotros tenemos a cada segundo, todos los días, ¿okay? Toda nuestra experiencia, nuestra cotidianidad mental está reflejada en las guerras, está reflejada en las contradicciones entre los países, está reflejada en la delincuencia de las sociedades. Bien, todo lo que nosotros hacemos, esos antivalores se han reproducido primeramente en un nivel mental, ¿okay? En un mundo superior, ¿okay? Entonces, ¿qué sucede? Esto no lo vemos porque la mayoría no está entrenada para observar estas cosas. Bien, ¿qué pasa con el altruista? ¿Qué pasa con el ser humano qué pasa con el ser humano cuando está dirigido por antivalores, cuando está dirigido por el ego? ¿Qué sucede? ¿Ok? ¿Qué sucede cuando la causa que te mueve a ti, cuando la causa que te mueve es el ego? Que todas las experiencias y todos los movimientos mentales que hacemos van a estar dirigidos por esa causa. ¿Ok? En cualquier escenario de tu vida va a ser el ego el que mande el dictado. ¿Ok? Entonces, como estas causas están con uno todo el tiempo y pasan mucho tiempo con uno, lo vemos como algo normal. Lo estamos observando, ni siquiera lo observamos porque ya estamos en automático. Reaccionamos de la misma manera como reacciona el ego. Toda nuestra vida nos conducimos de acuerdo a los antivalores del ego. Eso es lo que sucede. Y estamos sufriendo y tenemos un verdugo constante allí al lado de nosotros y no nos percatamos que ese verdugo está allí. Creemos que todo lo que hacemos es correcto. Creemos que todo lo que vemos que el ego hace es correcto. ¿Ok? Sin embargo, hay una parte de nosotros que se ataca. Observen, cuando ves algún antivalor, cuando ves algún antivalor, que eso prácticamente es a diario, lo ves afuera, ¿ok? Ves que está sucediendo, ves que esto se está desarrollando en alguna experiencia de otras personas. Te atacas cuando asesinan niños, te atacas cuando ves crueldad en cualquier sentido, ¿cierto o falso? Te atacas cuando ves pequeñas injusticias en cualquier parte, en cualquier escenario que estés de tu cotidianidad. ¿Me explico? Te atacas por todo, te atacas por la más mínima cosa que observes. Pero ¿por qué te atacas? Porque hay una parte, lo que es el alma, hay una parte en el alma donde todavía existe la pureza. No es que todavía existe. Esa parte pura es el deber ser. Ella ha estado allí por siempre. Esa pureza está allí en lo más interno de tu ser. Bien, solo que hemos llenado el alma de cosas oscuras. Hemos llenado el alma de elementos que no son los adecuados. Ya se los había explicado en otro video. Pero hay una parte del espíritu, de tu ser, que siempre está vivo, es como una llama. Ella siempre está viva allí. ¿Okay? Inclusive a veces se manifiesta como una voz que te va indicando lo que está bien y lo que está mal. Bien, pero a veces tomamos decisiones en base a la voz que tenemos más fortalecida y se trata precisamente del ego.
ha sacado bastante músculo, ¿ok? A través de nuestra vida, porque es el único que escuchamos, y mientras más lo escuchamos y practicamos lo que nos dicta, ¿ok? Él toma más poder sobre nosotros, ¿ok? Y entonces las decisiones que tomamos están dirigidas por ese ego, bien, por esa contradicción, por esos obstáculos. Entonces este ego, pareciera que la sociedad busca hacer el bien, pareciera que todos quieren hacer el bien. Cuando se observa el mundo con amor, ¿okay? Pareciera que todo el mundo quisiera buscar solidaridad, pareciera que todos nos queremos cuidar, pareciera que todos queremos vivir en paz y que todos estamos buscando solamente la felicidad. Bien, cuando lo observamos desde esa perspectiva. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esa otra parte que está en nosotros y que nos acompaña siempre? Que ella siempre está predominando porque hemos solamente practicado lo que esa parte nos ha enseñado. ¿Ok? Hemos aceptado sus ideas y las hemos practicado y las vemos como reales porque ha sido tanta la repetición que nos parece que son justas, que nos parece que esa es la realidad y esa es la vida que vinimos a hacer. ¿Ok? Y que así debe conducirse el ser humano. Porque hay crueldad y la crueldad en muchas personas está normalizada. Es normal. Es normal atacar a un niño. ¿Me entienden? Es normal atacar a un niño. Cuando tú ves que alguien está atacando a un niño en las redes sociales, hoy en día tenemos redes sociales, antes no existían las redes sociales, ¿ok? Y no existían los teléfonos inteligentes. Y había muchos niños que eran maltratados y todavía los hay. Y eso no se dice. Niños maltratados por sus familiares, tíos, abuelos, padres. Y eso no se dice. Es la misma crueldad con que se utiliza. Crueldad es una sola, ¿ok? Solo que se ejecuta en diferentes escenarios, pero sigue siendo la misma crueldad. Entonces, nos alarmamos cuando vemos en las redes sociales todo esto, ¿ok? Todo esto que permanece oculto, que la sociedad hipócrita no lo saca a flote. Pero ¿por qué surge la hipocresía? La hipocresía no surge porque se haga de forma consciente, surge por miedo, surge porque el mismo sistema inferior que te secuestra, ¿okay? y que te convence de que la crueldad es algo normal, ¿okay? Te convence, y una vez que estás convencido, estás seguro de que ese es un acto que está bien. Te parece que no estás comiéndote ninguna norma, o que el que lo hace no se está comiendo ninguna norma. ¿Me entiendes? Pero hay crueldad en los hogares. Hay crueldad sobre todo cuando los niños son abandonados por sus padres. Hay crueldad cuando son los propios padres los que maltratan a sus hijos. ¿Ok? Hay crueldad cuando los padres realmente, hay crueldad cuando no se ama. Donde no hay amor no puede haber bondad. ¿Me entienden? No hay valores verdaderos. Donde no hay amor, no hay valores verdaderos. ¿Okay? Porque el amor es un estado de conciencia. Entonces, por eso debemos elevar nuestra conciencia. ¿Cómo la elevamos? ¿Cómo vamos elevándola? Con la observación. Vamos elevándola con la observación de nosotros mismos, la atención a nuestros propios movimientos mentales. ¿Okay? ¿Qué sucede con el altruista? Muchas veces a veces lo que es bondad y maldad, la bondad y la maldad no existen. Para nada, no existen. Lo que existe es que si tienes conciencia o no sobre el mundo o sobre ti mismo. Entonces, el altruista, hay muchos altruistas falsos, hay altruismo falso, ¿ok? Hay altruismo falso también, que digamos que en su mayoría existe altruismo falso. Porque ¿qué hace el ser humano cuando ayuda a otra persona? Si ese ser humano no está preparado para ayudar, si no estás preparado para ayudar, ¿por qué ayudas?
porque hay dentro de ti una pequeña llama que te indica que lo hagas, pero esa llama no está lo suficientemente fortalecida porque hay una sombra que la oprime, hay una sombra que la oculta. Hay una sombra ahí adentro que no le conviene que esa llama, que esa llamita se convierta en una gran llama. Bien, entonces esa es una lucha interna entre el bien y el mal que tiene el ser humano, ¿ok? Bien y mal, o digamos que entre conocimiento e ignorancia que tiene el ser humano. Entonces, ¿el altruista qué hace? El altruista te puede ayudar de muchas formas, ¿ok? Pero ese altruista falso realmente es el ego. Es el ego tratando de convencerte que lo bueno se realiza de esa forma. El ego tratando de convencerte que para obtener felicidad, para obtener paz, para obtener libertad, tienes que actuar de ciertas formas, ¿ok? Y entonces, ¿qué sucede? Que esa forma de pensar fue la misma forma con que te trataron, fue la misma forma que observaste, con la que creciste, la misma forma que te rodeó en tu niñez o en tu juventud o tal vez en una vida pasada. Bien, entonces, ¿qué sucede? Vas a venir a reproducir todo el tiempo el mismo dolor, ¿ok? O la misma carencia, vas a venir a siempre experimentar la misma carencia, pero en diferentes escenarios, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando tú eres el altruista y no estás preparado? Si alojas a una persona en tu casa, siempre, ¿cuál es el pensamiento del ego? Bueno, yo te voy a ayudar, pero el ego está convencido que debe hacer todo lo necesario para que esa persona se vaya lo más rápido posible. Claro, yo estoy ayudando, ya me gané el cielo, ya me liberé de alguna culpa que tengo, ya pagué mi deuda, ya pagué mi deuda. Entonces yo le voy a dar alojamiento a ciertas personas, ¿ok? Porque además tiene que ser a ciertas personas que reúnan mis requisitos. Bien, entonces voy a hacer todo lo posible para que esa persona se vaya, para que mi huésped no esté cómodo. Si tú le alojas a alguien en tu propiedad y haces todo lo posible para que tu huésped no esté cómodo, eso es verdadera ayuda. O también hay los altruistas que ayudan y después le cuentan a todo el mundo que ayudaron. No, a ese lo ayudé yo, por favor. Ese es un pobre diablo que andaba por ahí. ¿Me entiendes? Y a veces esos pobres diablos son las ovejas negras de la familia, son amigos, son parejas. Siempre estamos trayendo a las personas que a veces hasta creemos que son las más débiles, ¿ok? A veces tenemos grandes sorpresas y resulta que metemos al mismo Dios dentro de nuestra casa y lo tratamos como un mendigo, ¿me entienden? Hay todo esto para profundizarlo. Entonces, ¿qué sucede con este altruista? Bueno, este altruista te va a dar empleo, ¿ok? Este altruista te va a dar empleo y tú estás buscando seguridad y encuentras un altruista que te va a dar un empleo. O te montas en una camionetica y pides dinero y te lo dan, ya te sientes algo seguro, pero el que te lo da va siempre a comentar que tú eres un pobre diablo. ¿Ok? El que te da el empleo también va siempre a comentar que tú eres un pobre diablo. Te va a haber necesitado, pero te va a dar el trabajo a cambio de algo. Entonces, hoy en día, y siempre ha sido así, vemos que siempre las relaciones se han convertido en un intercambio. Vemos hombres que buscan amor a cambio de sexo. ¿Me entiendes? No te quiere, pero tú te sientes lleno con el sexo sin saber que el sexo no es verdadera llenura. ¿Me explico? Fíjense, tenemos que limpiar el templo. Tenemos que limpiar el templo, de verdad. De todo lo que la sociedad, que el ego se ha encargado de guardar para nosotros. ¿Okay? Tenemos una sociedad pervertida en la pornografía.
Tenemos señores de 60, 70 años, ¿ok? Queriendo a niñas de 20, de 30, de 40. No va a funcionar. No va a funcionar. Va a abusar de una persona que debe vivir su etapa. Los más jóvenes deben vivir su etapa y esas etapas deben ser respetadas. Nadie puede venir a socavar la inocencia de nadie. Los adultos han estado haciendo eso. Sexualmente, abusando de las personas. Manipula a las personas. ¿Ok? Hoy en día hasta se escoge. A ver qué cuerpo puedo usar para saciar mi necesidad sexual. Y sin saber que estás tratando con almas, que estás tratando con espíritu. No te imaginas el karma que te está generando y el daño que le estás haciendo a esas personas. Entonces el daño ya se está implementando desde hace mucho tiempo en la humanidad. ¿Ok? Debemos limpiar el templo. Cuando eres casado y buscas estar con otras mujeres, cuando tienes tu mujer o no eres casado, pero quieres tener 2 y 3 relaciones fuera de la pareja. Y las mujeres que se dejan manipular pues, también por falta de conocimiento y caen en esas cosas. Hasta que despiertas, porque todos tienen la oportunidad de despertar y dejar de hacerlo. Cuando dejas de hacerlo, entras en el camino correcto. ¿Me entiendes? Porque sabes que no vas a dañar tampoco a nadie. Entonces, una persona que ve pornografía todo el día, una persona que todo el tiempo su vida sexual es masturbación, ¿ok? Masturbación mental. ¿Qué estás haciendo con tu energía? Estás derramando tu energía, la energía de la vida. Y estás generando además energías, corrientes energéticas que son de muy baja vibración en tu entorno, a tu alrededor. ¿Me entienden? Todo el daño que nosotros mismos nos propiciamos, lo hacemos es por ignorancia. Porque si supiéramos todas estas cosas a profundidad, nadie lo hiciera. Entonces tenemos una sociedad podrida que se queja de los delincuentes. ¿Ok? Pero dentro de sus casas están maltratando niños, maltratando mujeres, ¿ok? Están negando la comida a sus propios hijos, a sus propios familiares. Estás corriendo a tu hijo de tu casa. Porque hay alcohólicos en el mundo. Porque los padres abusan psicológicamente de sus hijos, los maltratan psicológicamente. ¿Ok? Los hacen sentir sin valor. No están cumpliendo su función de verdaderos guías. Los hijos irresponsables existen porque existen padres irresponsables. ¿Me entienden? Entonces están viendo por qué hay que limpiar el templo. Hay una podredumbre en el templo de Dios. ¿Ok? Hay una podredumbre donde, por ejemplo, vemos en las redes sociales cómo se gana dinero convenciendo a las más jóvenes a que deben ser artistas pornográficas. Que tienen que hacerlo porque bueno, las que no lo hacen andan siempre pelando, las que no lo hacen no tienen dinero, las que no lo hacen no van a estar en las vitrinas, o sea, no van a ser vistas. Y con esto ganan dinero y pervierten a las chamas, a las niñas, las pervierten. Entonces tú ves a todos esos pocos jovencitas bellas y hermosas, almas que están puras aún, queriendo ganar dinero online, siendo objetos sexuales. ¿Ok? Y después que te metes allí, creen esto no es fácil. Cuando buscas la felicidad y la llenura en cosas, cuando lo buscas en cosas físicas, ¿okay? No sabes a qué te estás enfrentando. ¿Ok? Porque nosotros no somos solo un cuerpo físico. Nosotros no nos podemos alimentar de lo físico. No te nutres de lo físico. Te nutres de lo espiritual. Y si te rodeas de cosas netamente físicas, no vas a tener reciprocidad, no hay alimento. Por lo tanto, te va a invadir la soledad, la vergüenza, la soledad, y todo eso va a generar una patología física en tu cuerpo y también una patología social. ¿Ok?
Todo lo que vemos, las guerras y de todo lo que les he hablado, son síntomas de la enfermedad real, que la causa real que se gesta en la mente, ¿ok? Al tergiversar la realidad. Es una distorsión de la realidad. Entonces los síntomas externos es una distorsión de la realidad. ¿Ven? Los síntomas que vemos afuera. Porque estamos acostumbrados a que solo tenemos síntomas en el cuerpo físico. ¿Ok? Ambos, el cuerpo físico y los síntomas sociales, tienen que ver con la enfermedad, y la enfermedad es la distorsión de la realidad. ¿Me entienden? Entonces debemos limpiar el templo por eso. Por eso. A veces se hace muy difícil deslastrarte de cosas y de situaciones porque a lo mejor te están brindando cierta comodidad física, pero tienes que hacerlo. Porque no te está haciendo bien, porque nada haces con ganar muchísimo dinero aquí para después tener que gastarlo en medicina, en médicos, porque el costo es muy alto, ¿me entienden? Y no hay otra oportunidad de que no te van a dar otro cuerpo a este nivel para que tú logres el verdadero objetivo que sí viniste a hacer aquí. Tienes que cuidar tu cuerpo, tu existencia y saber utilizar tu existencia para lo que viniste. ¿Me entienden? Entonces hay que limpiar el templo de ese altruismo falso, ¿ok? Que el ego que nos acompaña está todo el tiempo allí. No te dejes llevar por él. Ese ego te va a decir que le niegues todo a todo el mundo. Ese ego te va a decir que no puedes confiar en ciertas personas, ¿ok? Es cierto, no puedes confiar en ciertas personas que no es... O sea, cuando tú ves que, que hay seres humanos que no se preocupan por buscar el camino, ¿ok? Que no quieren, se niegan a hacerlo, tú debes dejar eso ahí así, pero debes alejarte. Debes alejarte. Debes alejarte de personas que te humillan, debes alejarte de personas que te utilizan, ¿ok? Que te tratan de utilizar en todos los ámbitos. Porque tú puedes hacer un examen, todos nos podemos hacer una autoevaluación, ¿ok? Y vas a ver lo puro que eres. Ahora, si tú con esta alma que estás observando, te reúnes, ¿ok? O andas con gente que no están sembrando, que no están cultivando verdaderas ideas, fácilmente te van a pervertir. Sí, porque no estás entrenado para estas cosas, no estás preparado para estas cosas. Tienes que alejarte. Tienes que alejarte porque sabes que no es tu camino. Y se lo digo a los más jóvenes, sobre todo a los más jóvenes. Los más viejos por las experiencias de tantos golpes que se han llevado en la vida, bueno, han aprendido algunas cosas. Pero en fin, esto es para todos. Limpien la casa, limpien el templo. ¿Okay? Tenemos una deuda. ¿Por qué no muchas veces no encontramos vivienda? Porque andamos errantes en la vida. Porque estamos siempre en soledad. Estamos con situaciones traumáticas de nuestra infancia o de otras vidas, donde lo que estamos sintiendo es soledad. ¿Ok? Entonces asociamos falsamente todo lo que sentimos con la forma. Lo asociamos con la forma. ¿Ok? Y a veces se nos hace imposible tener algunos logros. Entonces, lo primero que debemos hacer para que, digamos, este envase, o digamos, este envase llamado mente y cuerpo, puedan darle cabida a cosas nuevas. Vamos a limpiar ese templo. Utilicemos la observación. Utilicemos la observación. Primero, date cuenta de que en el templo existe una máxima de que la infidelidad realmente siempre es hacia ti mismo, porque le eres infiel solo al amor. ¿Ok? Entonces, ¿qué debo comenzar por limpiar? Elimina todo aspecto de altruismo falso. Si vas a ayudar a alguien, hazlo de corazón, hazlo verdadero, y tienes que estar consciente de que esa persona suda, de que esa persona va a tener sus momentos de gripe, sus momentos de bronca, ¿ok? Sus momentos de todo.
Bien, no trates a esa persona como te trataron a ti. Tienes que tratar de hacerlo diferente. Estos son los grandes desafíos cuando limpias una casa. Porque hay objetos dentro de esa casa que son muy pesados. Y a veces no puedes. Necesitas ayuda. A veces necesitas ayuda de alguien. Entonces cada vez que vas a mover un objeto en ese templo, te vas a llevar muchas sorpresas. ¿Ok? Cuando observas la vida de otras personas y la única conclusión es que no van a servir para nada. Cuando ves a personas que, y sobre todo a los más jóvenes, que están tratando de cambiar su vida para mejor, no creemos en ellos. Padres que no creen en sus hijos, que cuando los hijos tratan de salirse de la mala vida, de las malas cosas, los padres no creen en sus hijos. Los limitan, tal como ellos se sienten limitados, por supuesto. Porque no puedes tratar a alguien, tratamos siempre a las personas en base a cómo nosotros nos sentimos con nosotros mismos. Las mismas limitaciones que nos imponemos a nosotros, se las tratamos de imponer a los demás. Ven. Entonces, si das alojamiento, si das dinero, si das trabajo, si das empleo, si das oportunidades, bien, sea lo que sea que estés dando, recuerda siempre esto, lo que estás dando no es porque otro lo necesite, lo estás dando porque el que lo necesita eres tú. El que te está pidiendo dinero, te está pidiendo trabajo, te está pidiendo alojamiento, necesita muchas cosas, pero la principal es la seguridad, necesitas seguridad. Eso significa que tú estás carente de seguridad, la necesitas eres tú. ¿Ok? Y puedes obsérvalo, que muchos se atreven a darlo, ¿ok? Darlo desde lo físico. Y cuando ya están ayudando, comienza el ego a susurrarte al oído. A ver todo lo malo de la otra persona o de las personas que estás ayudando. Bien. Y el ego comienza a dirigir tu comportamiento y tus decisiones. Terminas destruyendo más a la persona que intentaste ayudar. Más vale que no lo hubieses hecho. ¿Y por qué? Porque entonces esas personas, si no están preparadas, si no están entrenadas para observar cosas, van a adoptar el mismo comportamiento tuyo y se lo van a venir y se lo van a propiciar a otros. Esto es lo delicado del asunto. Es delicado. Es delicado. Y entonces, de esta manera creamos nuestros pequeños infiernitos, nuestros pequeños munditos, ¿ok? Que están repercutiendo y están fabricando nuestras grandes guerras. Lo están haciendo. Están fabricando las grandes guerras. Y cuando vemos la crueldad de las guerras, todos estamos asustados, todos ¿cómo se llama? Cuando vemos las guerras, cuando vemos esa crueldad, todos nos asustamos. Y no podemos creer que esté sucediendo en pleno siglo XXI, esta barbaridad. Cuando esta barbaridad está sucediendo todo el tiempo ha estado sucediendo en nuestros hogares. En nuestro estado mental, cuando tratas a las personas con hipocresía, cuando te aprovechas de la inocencia y la bondad de los jóvenes, cuando te aprovechas de la inocencia de los más jóvenes, de su energía, de su fuerza, y los destruyes, de esas generaciones que se han salvado, han sido muy pocas personas que se han salvado de eso. Pero nadie habla de eso. Nadie habla de eso porque les da pena. Nadie habla de eso porque, no sé, hay un tabú con eso. Pero los más grandes se aprovechan de los más pequeños. Es un acto salvaje. Bien, un acto básico, como si fueran animales. ¿Me explico? Nosotros no somos animales, somos alma y espíritu. Nosotros no podemos tratarnos de esa manera. No podemos tratarnos para sobrevivir, para quitarles la energía a los demás, para quitarles la inocencia a los demás. Primero, que la inocencia no se la puedes robar a nadie. El alma no se lo puedes robar a nadie. No puedes socavar el alma de nadie. Bien. Puedes de alguna forma tocarla y crearle obstáculos, pero esa persona
Siempre en la eternidad va a ganar méritos. Muchas veces por aguantar situaciones así. Pero a nadie le gusta pruebas de esta manera. ¿Ok? A nadie le gusta pruebas de esta manera. Por eso es importante que si estás creciendo, estás limpiando tu casa, observes todo esto. Si estás limpiando tu hogar, que es tu templo, que es tu mente, lo primero que debes hacer es ir limpiando. El arrogante, cuando somos arrogantes, es muy difícil que veamos la arrogancia en nosotros. Es más fácil verla en otro porque nos sentimos atacados, porque claro, nadie puede ser más arrogante que yo. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que limpiar la casa de una forma muy minuciosa. El templo hay que limpiarlo de forma muy minuciosa. No nos puede quedar nada. Necesitamos un templo vacío, ¿ok? Para que puedan entrar los grandes tesoros. Los grandes tesoros que nosotros tenemos, que nosotros hemos heredado de nuestra realeza, de nuestro padre, ¿ok? De nuestro verdadero padre. Los padres físicos son hermanos. Los padres físicos lo que tienen es un rol. Siempre tenemos contradicciones con los padres físicos, pero realmente nuestras contradicciones son con el rol que ellos están desempeñando. Pero ellos siguen siendo hermanos que están pasando por la misma situación que nosotros. ¿Ok? Perdón, el mismo mecanismo mental que nosotros. Son nuestros hermanos también. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Limpias el templo. Sabes que la pornografía va en detrimento de todos los valores. Pero, sin embargo, tratas de enseñárselo a los más jóvenes. Hasta que los perviertes. La prostitución también. Sabes que enseñarle el egoísmo a los demás, que el egoísmo lo enseñas cada vez que le niegas la comida, el alimento a los demás de cualquier forma. De cualquier forma. Estás en tu casa con tus hijos, tus amigos o lo que sea, o tienes un invitado y llenas la nevera de comida. Y si el invitado se va a servir, lo tienes medido. Tienes todo medido, eso es egoísmo. Puro. Eso es lo que estás tratando de enseñarle a otros seres. ¿Me entiendes? Tenemos que limpiar el templo. El templo de no asumir, no estamos asumiendo. No estamos asumiendo la responsabilidad, sino que a través de ese movimiento que hace el ego, lo que hacemos es que tratamos de obtener nuestra inocencia, ¿ok? A través de ese mecanismo para que el otro sea el culpable y no yo. El otro es el que me está haciendo sentir esta sensación en mi propia casa. El otro en mi propio trabajo, con mi propio dinero. ¿Me entiendes? En mi propia escuela. En mi propia institución. Es el otro. En mi propio país. Y así vamos a hacer en mi propio planeta. Porque si tuviéramos a los extraterrestres cerca, que pudiéramos visualizarlos, o sea, cerca los tenemos, pero que pudiéramos visualizarlos, todos tuviéramos que proyectar en el huésped, que serían ellos. Entonces, se acabarían los problemas entre nosotros, porque tendríamos en quién proyectarnos. Entonces, proyectaríamos en los extraterrestres. ¿Ok? Observen la percepción inclusive mundial. Tuvimos 5 días con una especie de guerra en todas las redes sociales, todos los medios hablaban era de la guerra. Todos. Y de repente la guerra se acaba en 3 horas. Y amanecimos y vimos que la guerra se acabó. Entonces todas las redes estaban otra vez llenas de publicidad comercial. Así funciona el ego. Después, ¿qué hace? Y genera situaciones devastadoras. Desaparece y te cambia el tablero como si nada. No ha pasado nada porque no asume responsabilidad. No va a asumir responsabilidad nunca. Tienes tú que observarlo y sé tú el que mande allí. Tienes que controlar esa situación. Ok, es dejar ese templo tan limpio, pero tan limpio que no quede el más mínimo mugre. Ok, porque lo que nosotros tenemos en ese templo es hollín. Lo que tenemos en ese templo es realmente es horrible lo que tenemos en ese templo. Todos esos objetos que guardamos en nuestro templo que nos pesan mucho cuando los vamos a mover,
¿ok? Eso es la escoria del mundo, ¿me entienden? Eso es la enfermedad, eso es lo que nos está generando la enfermedad mundial. Eso es lo que no te permite acceder a la paz, eso es lo que no te permite acceder a las energías, a los mundos espirituales, ¿me entienden? Entonces, para poder abrir la primera puerta, para tener el acceso a otras dimensiones, debemos comenzar a limpiar el templo. Esa entrada de la mente, eso es un pasillo que está allí, es la entrada. Y hay una gran puerta esperando a ser abierta. Pero ella se abre a lo pulcro. Ella se abre a lo que esté limpio. ¿Me explico? Vemos también en las redes sociales cantidad de publicidad para denigrar a los hombres, para denigrar el comportamiento de los hombres. Y después vemos también porque, claro, hay una parte del alma que se siente atropellada y ofendida y atacada. Y entonces ahora vemos cómo hay una guerra entre lo femenino y lo masculino, entre el comportamiento de una mujer y el comportamiento de un hombre. ¿Me entienden? No puede, sino las personas son espejos que nosotros debemos saber descifrar. Ojo, no necesariamente cuando ves una infidelidad, cuando ves a alguien infiel, significa, cuando ves una pareja donde está existiendo la infidelidad física, no necesariamente es que tú estés practicando lo mismo, sino que estás practicando infidelidad de alguna forma. ¿Ok? Puedes estar practicando infidelidad cuando le niegas el alimento a tu hijo. No importa que tu hijo tenga 20, 30, 40 años. Es tu hijo. ¿Ves? Cuando hablas mal de tus hijos. Cuando inclusive inventas cosas que no existen en detrimento de tus hijos. Eso es ser infiel al amor. Cuando odias a tu hijo, eso es ser infiel al amor. No te puedes esperar más nada que los síntomas físicos, anótalo que los vas a tener. Y los síntomas del entorno, ni hablar. Por eso es que el que no ama ya tiene su propio castigo, ya se está siendo castigado. Uno no lo sabe, pero esas personas están sufriendo mucho. Ya tienen su castigo por la mala, el mal movimiento mental. Bien. Entonces limpiemos el templo, eso es lo primero. Altruismo falso hay que eliminarlo. Siempre sé completamente sincero con cada cosa que vayas a hacer. Por ejemplo, se me escapaba. Cuando haces trampa, cuando le haces trampas a tus colegas en los negocios. ¿Me explico? Cuando no quieres pagar una comisión de cualquier servicio que te hagan. Pero cuando te toca cobrarla a ti, lo peleas hasta la muerte. Por eso es que la gente por ejemplo, cuando se aparece gente que es demasiado desconfiada, tenlo por seguro que siempre te van a quedar mal. Siempre te van a quedar mal. Cuando te aparece gente demasiado desconfiada, tienes que tener siempre cuidado. Porque siempre la proyección se va a manifestar del otro lado. Ellos están esperando, ¿ok? Siempre el ego va a estar esperando que llegue alguien en donde proyectarse. Siempre. Entonces, todo esto, ¿por qué les cuento todo esto? Porque se van a topar con todas estas cosas cuando estén en su camino. ¿Ok? Porque no puede ser posible que la mayoría se conduzca de una manera sumisa ante el ego. ¿Ok? Y no se esté dando cuenta que está siendo conducido por su propio secuestrador. ¿Ok? Entonces queremos libertad, queremos todo, pero no. ¿Cómo puede tener libertad alguien que está encerrado en su propio templo coleccionando muchas cosas? ¿Saben? De las personas que guardan todos los peroles y todo lo que compran y tienen años guardando y guardando cosas en sus casas. Así mismo está el templo de la mayoría. ¿Ok? Les da dolor salir de esas cosas, esos peroles viejos. Les da dolor. De la misma manera sucede cuando estás limpiando, te va a dar dolor porque estás tan acostumbrado a que ese objeto que está allí es un sofá
lo que no estás viendo es que el sofá cambia de aspecto todo el tiempo, te está manipulando. Todos los objetos mentales cobran vida con tu energía, cobran vida. Bien, entonces ayuden con el corazón, ayuden de verdad. No hay que ser hipócritas en ayudar a alguien. ¿Ok? Y del otro lado, el que está siendo ayudado, no, pero la gente no lo hace por el miedo a que el otro juegue contigo, pero es que este es un razonamiento egocentrista. Es un razonamiento egocentrista. El egocentrismo debe ser vencido. Cuando limpias tu casa te vas a topar con el egocentrismo. Ese es un huésped, wow, él es invisible. Él se va a escabullir todo el tiempo de tu vista. Bien, no lo vas a ver mucho, lo vas a ver en otros. Pero tienes que darte cuenta que ese huésped está allí en todos nosotros. Tenemos que trabajarlo y echarlo. ¿Ok? Porque él es el que va a predominar mucho digamos, en esos inicios, cuando comienzas a limpiar, cuando comienzas a poner en orden todo. Debes luchar con tu egocentrismo. ¿Ok?